Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Lineamientos Metodológicos Generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicio, el cual tiene como objetivo comprender los alcances metodológicos y procedimentales de la formulación y evaluación de proyectos de inversión para redes de servicio. Nos acompañan esta tarde la señorita Lidia Vivanco, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de Inversión Pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de consultas. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase a la señorita Lidia Vivanco, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública. Adelante, Lidia. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad veremos el siguiente contenido sobre la formulación y evaluación de proyectos con redes de servicios. Veremos qué es una red de servicio, qué es lo que comprende un PRED, cuándo debo intervenir, qué beneficios me traería intervenir con un PRED, los contenidos mínimos establecidos para su formulación en un caso aplicado y la diferencia entre un PRED y un programa, así como un ejemplo didáctico del registro del mismo. Siguiente video. Para poder comprender qué es un PRED, hay que conocer primero qué conforma y a qué llamamos red de servicio. ¿Qué es una red de servicio? Cuando hablemos de red de servicio, tenemos que conocer dos términos básicos, la eficiencia y la eficacia. Estos dos términos, como ven en el mapa, en el gráfico se visualizan distintos nodos, los cuales están interconectados. Estos nodos representan una unidad productora determinada, de acuerdo a la tipología establecida. En este caso particular, por ejemplo, vemos diferentes establecimientos de salud de diferentes niveles de atención, los cuales están ordenados territorialmente. Entonces, para poder focalizar qué es una red de servicios, diremos que se configura cuando participan varias unidades productoras, las cuales pueden intervenir uno o más servicios, los cuales deben estar relacionados, es decir, deben ser servicios similares, no servicios que no estén propiamente relacionados y que correspondan de repente a una entidad o a un nivel de gobierno específico y deben representar una integración y complementariedad entre los mismos. Dichas unidades productores pertenecientes a red de servicio deben operar de manera coordinada. Esto quiere decir que debe haber un nivel de jerarquía, un nivel de gobernanza que pueda administrar y gestionar este conjunto de redes que se conforman con la intervención. ¿Esto para qué? Para poder tomar decisiones para la adecuada prestación de los servicios y que éste sea sostenible en el tiempo, ¿no? Con ello, podemos determinar y asegurar una eficiencia determinada y lograr economías de escala en la intervención. Siguiente, Vivian, por favor. Continuando con las premisas de lo que corresponde a red de servicios, tenemos los términos eficiencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con eficiencia cuando hablamos de redes de servicio? En este caso consiste en lograr la mejor relación posible entre el producto obtenido y el recurso empleado. Es decir, tengo que determinar claramente cuál es la optimización del proceso que sigo para poder lograr la unidad de producción determinada. Esto quiere decir que la utilización de insumos debo maximizar la utilización de estos insumos a nivel de mano de obra, de tiempos, etcétera, para lograr en activos que quiera determinar conformantes de la unidad productora, como siempre logrando un equilibrio entre tiempo e insumos, ¿no? Siempre logrando o procurando lograr un equilibrio determinado entre la asignación de los recursos, el tiempo empleado y la calidad del servicio final. Cuando hablemos de eficacia, vamos a hablar específicamente de la capacidad que tengo para lograr el servicio, es decir, ya me voy a enfocar en el producto, si logré o no el producto que planifiqué con la intervención, es decir, estoy logrando, ¿no?, el objetivo que me planteé a nivel de un fin directo o impacto de corto plazo, en este caso, si la población
recibe o no el producto en los términos que he planificado. Cuando hablamos de economías de escala, vamos a hablar de los rendimientos crecientes del proceso de producción. ¿Por qué hablamos de economía de escala? Porque cuando uno se enfoca en un servicio determinado o de características similares, estos servicios replicados a nivel de proceso en distintas unidades productoras me van a lograr una optimización, no solamente de tiempos, una administración coordinada, una gestión articulada del servicio, y por tanto esta economía de escala se logra producto de esta gestión del proceso de producción y una asignación óptima de los recursos para dotar el bien. Siguiente, Vivian, por favor. Una vez que hemos comprendido estos términos, podemos hablar de lo que significa entonces una intervención a través de un proyecto de inversión de redes de servicios. ¿Cuáles son las características? Las características básicas es que es el resultado de un diagnóstico que se realiza a través en el PMI. La siguiente característica sería que requiere un análisis de población de oferta y demanda de la red. Es decir, no va a ser de manera aislada, sino como una determinación de poder conocer si las unidades productoras que se están evaluando en un determinado territorio pueden tener un conjunto o características similares, ¿no? A nivel de un servicio o más servicios. La unidad productora a intervenir no necesariamente pertenece a una red formal. Es decir, con la intervención yo puedo clarificar con el diagnóstico si es que es una unidad productora que puede funcionar como red porque tiene unidades productoras similares en un determinado territorio, o si no funciona como red, tal vez tiene una característica particular que no permite que sea integrada a otras unidades productoras para la dotación del servicio. Los niveles de gobierno pueden intervenir en los 3 niveles de gobierno y las empresas públicas bajo el ámbito de FONAFRE. Entonces, en el fondo, lo que siempre va a buscar un PRED como condición principal es la optimización de los recursos, la eficiencia en la producción, que ya mencioné, y las economías de escala ya como consecuencia de ello. Cuando denominamos entonces a qué nos referimos con una intervención de un proyecto de inversión de redes de servicios, es decir, un PRED es aquel que interviene sobre más de una unidad productora y que nos permita crear, mejorar, ampliar o recuperar la capacidad de producción de uno o más servicios de una división funcional que correspondan a una función en un ámbito de influencia definido por su articulación funcional y articulación espacial. En la siguiente diapositiva veremos y ampliamos estos conceptos. Siguiente, Vivian, por favor. ¿Cuándo puedo intervenir en un PRED o cuándo debo intervenir en un PRED? Siguiente, por favor. Estas son unas condiciones clave que me puede permitir ver, digamos que en un primer filtro, cuándo es que debería intervenir con un PRED y cuándo no. Cuando los procesos de producción resultan ineficientes en servicios relacionados en un conjunto determinado de UP que se encuentra en un determinado territorio. Cuando la infraestructura, equipos y otros recursos se encuentran en condiciones inadecuadas, pero ellos tienen características funcionales similares o potencialmente integrables. Es decir, como mencioné, hay que ver los aspectos de los sistemas que los componen para ver si estos sistemas pueden integrarse a nivel del proceso de producción. Cuando veamos posibilidad de atención funcional e integral de la población, es decir, no solamente hay un tema de necesidad de la población, sino también de que dicha atención puede darse de manera integrada. La existencia o posibilidad para incorporar servicios en redes para la atención de la población está muy ligado también a la necesidad de la población de recibir este tipo de servicios. Provisión de servicios similares, como ya se mencionó, economías de escala, necesidad de una población y forma de atención funcional integral, existencia de redes funcionales y tipo de provisión de servicios similares por unidad de producción. Esta última característica es muy importante porque, como mencioné, si los servicios no son similares o no se pueden complementar, no se logra la dotación en red. Por tanto, hay que analizar adecuadamente el proceso de producción de cada unidad productora, porque finalmente, en la medida que exista una complementariedad o una similaridad del proceso, es que se podrá intervenir en más de una unidad productora, reflejando una gestión articulada de la misma, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian. Y este gráfico es como un resumen de lo que ya mencioné. En la parte derecha tienen el aspecto territorial. Se visualiza 3 unidades productoras, las cuales están integradas de manera territorial. Es decir, no necesariamente pertenecen a una jurisdicción como tal, pueden pertenecer de repente tiene un alcance nacional o puede ser provincial, pero tiene
un significado a nivel del análisis territorial, ¿no? Podría ser que están, digamos, lo suficientemente lejanas para que la población pueda acceder al servicio y que ahí se necesita crear una unidad productora o más de una unidad productora. Podría ser que mi jurisdicción podría ser norte, sur, este, oeste. Entonces necesito hacer una red norte, una red sur, por poner un ejemplo. Es decir, el diagnóstico que se debe hacer tiene que tener un concepto territorial para poder intervenir y a su vez estas unidades productoras deben estar correctamente definidas en este territorio mencionado. En la parte izquierda, lo que vamos a ver son las deficiencias encontradas en los procesos de producción, las necesidades de la población de dar esta forma de atención de manera integral y funcional, y obviamente los activos y los factores de producción que puedan necesitar ciertas intervenciones, ¿no? Que comparten ciertas condiciones o características y que sean potencialmente integrados. Siguiente video, por favor. ¿Qué beneficios tiene un PRED entonces? Cuando hablamos de la población, los principales beneficios que va a tener un PRED para mejorar la calidad de vida de la población se va a reflejar en los beneficios, porque al trabajar de manera integrada los procesos y una articulación del bien, se logran menores costos para el acceso del mismo, lo cual implica también un ahorro de tiempo y con ello mejores servicios y mayor oportunidad de atención para las personas. Entonces todos ganan. Gana por una parte la entidad y gana la población, porque no solamente intervenir con PRED implica una mejora de los procesos, una ejecución más eficaz, sino que el funcionamiento del servicio se haya planificado correctamente con una adaptación y una implementación de una gobernanza. Con ello, entonces, para resumir, tenemos ahorro de tiempo, un mayor acceso a los servicios, calidad y mayores oportunidades. Siguiente video, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que se tiene en el ciclo de inversión, es decir, a nivel de las entidades? Con un enfoque espacial y funcional de los proyectos de inversión interviniendo a través de PRED, lo que logran las entidades públicas es obtener mejores beneficios en la prestación, beneficios para un ámbito determinado de influencia, el mismo que ha sido analizado, a partir de la cual se logra una optimización de los recursos, nuevamente derivado de la complementariedad, derivado de la articulación y derivado de la coordinación de la producción de los servicios. Entonces, por tanto, requiere una rigurosidad en el diseño y una mejora en la gobernanza, en la gestión. Este es un aspecto clave que más adelante también comentaremos. Por tanto, tiene que haber una línea clara de política sectorial, también permitiendo eficiencia para lograr las mencionadas economías de escala. Entonces, como resumen, ¿cuáles son los beneficios para las entidades? Mejores resultados, optimización de recursos, ahorro de gastos o costos menores, mejora en los procesos, un modelo eficiente, integral de gestión y ejecución de las inversiones y una gobernanza en la gestión de los servicios. Siguiente. Pautas para el desarrollo de un PRED. Estos son, de manera general, ¿qué se busca al implementar un PRED? Un PRED incorpora un modelo de gestión a través del cual se debe asentar una respuesta integral a las necesidades que requiera una población. Entonces, siempre va a estar asociado a una función específica y a uno o más servicios determinados, siempre con un enfoque integral, involucrando acciones para crear, mejorar, recuperar y ampliar la prestación de los servicios en un conjunto determinado de unidades productoras. Esto quiere decir que la mirada que le demos a la intervención siempre va a ser una mirada integral, no va a ser una mirada independiente. Por tanto, puedes lograr mucho más por los conceptos ya mencionados de eficiencia, complementariedad, que estas unidades productoras tengan presupuestos previstos, asignados, y no solamente una ejecución más ágil, sino también que el servicio se dé con la calidad necesaria requerida por la población. Entonces, esta complementariedad e interconexión de las unidades productoras va a conllevar a una optimización de los rendimientos por los factores de producción utilizados. Como se sabe, las economías de escala es lo que buscan, ¿no? Y es lo que se pretende lograr cuando en lugar de intervenir en una sola productora, en una unidad productora, puedes intervenir en 5 unidades productoras o en 6 unidades productoras con condiciones o procesos similares del servicio. Eso que conlleva calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios para la población. Siguiente, por favor, Vivi.
A manera de resumen, lo que podemos ver es que la caracterización de los PRED se define por el ámbito de intervención originado por un territorio definido. El tipo de intervención puede ser integral, puede tener una integración vertical, horizontal. Eso va a depender mucho del tipo de unidad productora que se trabaja y del tipo de servicio al que se quiere intervenir. En el gráfico podemos ver que existe una integración vertical cuando hablamos del sector salud. Vemos un hospital, un centro de salud y una posta médica. Estas están integradas a nivel funcional de manera jerárquica vertical. Y cuando hablamos de una integración horizontal, por ejemplo, tenemos distintas instituciones educativas que puedan corresponder a un mismo nivel y que dichas instituciones educativas puedan intervenirse en uno o más servicios. Cuando hablamos de condiciones para asegurar la eficiencia, vamos a ver o nos referimos a la asignación de los recursos del proceso de producción que generan las economías de escala. Otra característica importante es la implementación de la gobernanza, que ya mencioné, que se trata de una gestión integral de todas las fases del ciclo de inversión. Por tanto, tienen que estar predeterminados y establecidos cuáles son los actores relevantes y cuáles son los actores responsables de la gestión del mismo en cada ciclo. Adicionalmente, el sector correspondiente puede determinar características relevantes más específicas con el sector y la tipología correspondiente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí daremos mucho énfasis a la implementación de la gobernanza en todo el ciclo de inversión. Cuando hablemos de la fase de PMI, nos vamos a referir a que la entidad, a través de la OPMI, debe ser responsable de definir los servicios y cadena funcional correspondiente para poder intervenir con PRED. Si no hay esta definición, no se puede poner en marcha una intervención. Es importante que desde cada sector se pueda establecer cuáles son las prioridades, cuáles son los servicios potenciales para poder intervenir con PRED. Cuando hablemos de la fase de formulación y ejecución, un aspecto importante será poder definir cuál es la UF con mayor capacidad técnica relacionada con la tipología que se quiere intervenir. Cuando hablemos de la fase de ejecución, veremos que esta debe ser centralizada a través de una unidad ejecutora de inversiones, resultado de su capacidad técnica. Sin embargo, podría haber proyectos de un nivel de complejidad en que pueda participar más de una unidad ejecutora, por lo cual ya se debe establecer claramente cuáles son los alcances de la participación de cada una unidad ejecutora correspondiente. Cuando hablemos de la fase de funcionamiento, hablaremos de propiamente los principios de gobernanza en los cuales debe promover no solamente la disponibilidad de los recursos necesarios, debe disponer de los arreglos institucionales necesarios para la operación y el mantenimiento, la capacidad de gestión, si tienes los actores necesarios y la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo esta función, y en su defecto, si va a haber un operador público del servicio o no, si lo amerita o no. También se podría determinar una estructura funcional determinada para que gobierne el PRED. En todas las unidades productoras se podría determinar un área específica de gestión y control o administración de estos recursos o aplicar los mecanismos necesarios para que se pueda asegurar la sostenibilidad del PRED, ¿no? De modo que no se afecte su modelo organizativo, que exista principios de supervisión del servicio y que se articule y gestione y supervise la operación del mantenimiento de la red total, de manera total. Y solo de esta manera se podría cumplir con los objetivos que se persigue el PRED. Siguiente, por favor. Habiendo dicho esto, es importante precisar que cuando se formula un PRED, se tiene un conjunto de contenidos mínimos, es decir, para formular un PRED se va a formular a través del documento técnico de un estudio de perfil, estudio de preinversión a nivel de perfil. Este contenido mínimo es el siguiente. Vivian, por favor. Cuando vayamos al módulo de diagnóstico, vamos a ver los ejes de territorio, población afectada y unidades productoras, ¿verdad? Dentro del territorio le vamos a dar mucho énfasis al análisis y contexto de la red. Vamos a hacer un diagnóstico exhaustivo de las condiciones de accesibilidad hacia las diversas unidades productoras que lo podrían conformar y vamos a hacer un análisis de peligro integrado. No se trata de hacer un análisis de peligro independiente, sino que siempre el diagnóstico de territorio va a ser, la mirada que se va a dar al diagnóstico va a ser de la red. Lo mismo cuando veamos la población afectada, es decir, vamos a ver la dotación de servicio que requiere la población de manera
que el servicio se brinde en red. Cuando veamos las unidades productoras que intervienen propiamente en el PRED, analizaremos los factores de producción, el análisis de los procesos más detallados y un análisis de optimización de oferta y demanda. ¿Pero con qué objetivo? El objetivo principal es poder determinar si el servicio que estoy abordando es potencialmente integrable o no con el mismo servicio que puede brindar la otra unidad productora. Pueden o no tener servicios similares, pueden o no tener procesos similares. A través de este diagnóstico es que puedo determinar si, por ejemplo, puedo implementar un solo sistema de administración que gestione toda la red, si existen elementos que deban mejorar para ello, o tal vez ya existe un sistema que solo integra ciertos sistemas, por cual debería complementar con otro tipo de intervenciones para la mejora del mismo. Cuando veamos identificación, problema y sus causas, lo mismo, la mirada va a ser a través de red, va a seguir la misma metodología de la guía general. De esta manera podremos plantear un proyecto con un objetivo y unas alternativas de solución técnicas con una mirada siempre, como mencionaba, de eficiencia y optimización de los recursos. Siguiente, por favor, Vivian. Cuando vayamos al módulo de formulación, nos vamos a centrar mucho, o le daremos más énfasis, a la gestión del proyecto, visto desde la gobernanza de la red. Esto para las fases de ejecución y para las fases de funcionamiento, como mencioné. Esto quiere decir que si se ha detectado desde el diagnóstico que el proyecto requiere la creación de un área determinada, pues se debe considerar. Si se ha visto como deficiente o una oportunidad de mejora, la necesidad de una supervisión específica para llevar el control de esta red, también se incorpora como parte del proyecto. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de lograr alcanzar la calidad del servicio deseado, la no interrupción del servicio y que obviamente esta sostenibilidad del servicio que se busca sea en beneficio de la población, ¿no? Siempre pensando o partiendo, vuelvo a repetir, desde la optimización, desde la eficiencia, desde economías de escala, de los recursos que se intervienen a través de los factores de producción del proyecto en red. Siguiente, por favor, Vivian. La evaluación de un proyecto a través de redes de servicios va a tener el mismo análisis de beneficios y costos sociales establecidos en la guía general, así que estos aspectos no son nuevos. Los aspectos principales radican desde la identificación y en la formulación, como mencioné. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver con un caso vamos a explicar cómo es que podría intervenir con PRED, por ejemplo, en el sector salud. Aquí tenemos como ejemplo una intervención. ¿Cuál es la problemática que tendríamos? Vamos a cubrir necesidades sanitarias de un ámbito geográfico determinado, en este caso, por ejemplo, Lima Sur. El servicio se encuentra organizado a través de distintas unidades productoras y se busca mejorar la coordinación funcional de las mismas. Es decir, se ha detectado que a pesar de que las unidades productoras correspondan y tengan un grado de coordinación a nivel administrativo, que en este caso es Lima Sur, se ha detectado que hay mejoras a nivel de organización y coordinación. ¿Qué se busca? Mejorar la accesibilidad del servicio. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen distintas unidades productoras, el servicio no llega a cubrir con las necesidades que la población espera. Se busca generar economías de escala, buscando eficiencia de los procesos, eficacia y calidad en la prestación. Optimización de recursos existentes e incorporar un nuevo modelo de gestión. Entonces, ¿cuál es la intervención? Básicamente se analiza en este caso el servicio de laboratorio y se pretende mejorar no solamente estos tiempos muertos que se han determinado en que no se hacen pruebas, por ejemplo, y a pesar de que hay amplia demanda o colas de requerimientos de distintos tipos de pruebas y exámenes. Siguiente, por favor. Con este gráfico se puede apreciar un poco mejor la intervención. La parte izquierda es cómo se encuentra organizado en la actualidad. Tenemos los 3 niveles de atención. Tenemos primer nivel de atención, segundo y tercero. Tenemos que para cada nivel de atención puedes tener un conjunto de unidades productoras. En Lima Sur tienes el laboratorio 1 y tienes el correspondiente, ¿verdad? Pero funcionan de manera independiente. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, lo que se aprecia es que el laboratorio 1, por ejemplo, solo se basta
de la oferta que pueda tener y administra su oferta-demanda de exámenes por laboratorio de los centros que atiende, solamente de los centros que atiende del primer nivel de atención. Y lo mismo ocurre para el segundo y tercero. Entonces, ¿cómo podría intervenir en red? Si el servicio de laboratorio tiene las condiciones de un proceso similar, lo que se podría hacer, y eso es un ejemplo, es construir un laboratorio central y construir un centro de monitoreo. ¿Qué es lo que lograría este centro de monitoreo? Es poder administrar este conjunto de pruebas y lo que hace es determinar y optimizar a través de la eficiencia las distintas ofertas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en la unidad productora 1 está sobrando una cantidad de pruebas, las administro y las llevo para la unidad productora 2, que es donde de repente me están faltando pruebas. O si tengo una amplia cola en la unidad productora 3, lo mismo, de repente en la unidad productora 1 y unidad productora 4, utilizo esos recursos y los mando a la unidad productora 3. El centro de monitoreo funciona de esa manera, o sea, administra la demanda, la procesa, ve dónde está la real necesidad de pruebas, si hay tiempos muertos, no los hay, etcétera, y puedo diversificar mejor los tiempos, mejorar y optimizar la dotación de las pruebas. Esto impacta no solamente a nivel de las compras, impacta en la gestión propiamente del stock de las pruebas y por tanto, consecuentemente, por todos los procesos relacionados también se van a generar distintas optimizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos buscado? Incorporamos nueva infraestructura, equipamiento también, para efectuar la prestación de servicios de innovación a través del proceso centralizado. Entonces, ¿qué se construyó a nivel de infraestructura? Se construyó un laboratorio central y se construyó un centro de monitoreo. ¿Esto qué quiere decir? El centro de monitoreo no está aislado, como mencioné, está integrado a través de un sistema central. Esto quiere decir que el sistema, a nivel de los procesos y funciones para generar el servicio de laboratorio, se encuentra integrado en todas las unidades productoras. Quiere decir que yo en tiempo real podría saber el stock de cada una de ellas. Ese es el sentido de poder integrar en red. La administración y la gestión de gobernanza debe ser en tiempo real, debe ser transparente, estadísticamente debe ser oportuna para poder gestionar el servicio, ¿no? Cómo se está prestando, se podrían incorporar incluso indicadores de calidad del servicio, encuestas, por ejemplo, también. Entonces ya estamos hablando de un nivel de gobernanza que va más allá de la ejecución. De esta manera ya no se interviene de manera aislada con cada unidad productora y se disminuye respecto los costos de una intervención respecto a una intervención convencional. Por tanto, una gestión eficiente del servicio brindado por una unidad productora del área de influencia generaría una mayor cantidad de atenciones como consecuencia de esta intervención con un costo relativo menor por factor de producción, puesto que con el mismo equipamiento en realidad lo que puedo lograr es un número mayor de atenciones, logrando economías de escala, y dicha ganancia de eficiencia produce un ahorro mayor de tiempo para los usuarios, porque ya dejan de ser de repente colas, o dejan de esperar, digamos, la generación de estas pruebas que son muy necesarias para el bienestar y su salud, y con ello también obviamente los costos para la entidad, es decir, el costo por usuario también disminuye, logrando así la eficacia de manera final. Este es un ejemplo. En el sector salud lo mismo podría aplicarse para el sector de repente educación con una optimización de recursos. Tenemos en la guía algunos ejemplos que también se invita a todos ustedes a ver. Tenemos una guía para unos lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de redes de servicios colgados en la página web, los cuales son didácticos y nos brindan estas orientaciones generales para poder promover este tipo de intervenciones. Siguiente, por favor, Vivian. Nos han preguntado de manera recurrente cuál es la diferencia entre un PRED y un programa de inversión. Vamos a decirlo de manera muy didáctica. Siguiente, por favor. En este gráfico, lo que van a apreciar, ¿cuándo es que yo intervengo con un programa y cuándo es que yo intervengo con un PRED? Un PRED corresponde a la formulación de un solo proyecto de inversión. Dicha inversión comprende más de una unidad productora, mientras que un programa de inversión puede incluir varios proyectos de inversión. Entre ellas también puede incluir IOR, y dentro de un programa de inversión, cada proyecto se ejecuta de manera independiente. Esto quiere decir, cada proyecto de inversión o IOR se formula o se registra
y forma parte del programa. Cuando nosotros formulamos un PRED, es un solo proyecto de inversión que tiene un solo diagnóstico, una sola formulación y una sola evaluación y una sola ficha de registro. Y el documento técnico que sustenta su viabilidad es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Un programa puede contener, entonces, varios estudios de inversión a nivel de perfil o puede contener fichas técnicas o puede contener IOR. Por tanto, el alcance de un programa es mayor. Esto quiere decir que un PRED interviene en diferentes, si bien intervienen en diferentes unidades productoras, se presta un mismo servicio o varios servicios, pero dentro de una misma división funcional, mientras que un programa de inversión puede intervenir en distintas unidades productoras, pero estas brindan diferentes servicios de más de una división funcional, pudiendo ser dentro de una función o más funciones. En el gráfico lo que se aprecia es que un programa de inversión en sí mismo puede tener un PRED como parte de su cartera, mientras que un PRED, vuelvo a repetir, es un solo programa de inversión. No se compone de distintas fichas, como también nos han consultado. Es un solo documento, es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Siguiente, por favor. Luego también nos vinieron las consultas, ¿cómo es que podría registrar un PRED? Este es un ejemplo de su registro. Siguiente, por favor, Vivian. Este es un ejemplo, tenemos 3 ejemplos, pero para hacerlo sencillo, cuando hablemos de la naturaleza, va a ser la misma naturaleza para intervenir cualquier proyecto de inversión. Acordémonos que al igual la red de servicios es un enfoque, así que sigue siendo un proyecto de inversión. Podemos intervenir con creación, mejoramiento, ampliación o recuperación. El objeto de la intervención siempre va a estar ligada a una red de servicios propiamente, no a unidad productora específica, sino a un conjunto de las mismas denominadas red. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el red de servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Cuando veamos localización, dentro de este conjunto de unidades productoras tenemos que tener en cuenta si las unidades productoras se ubican en un único distrito, se nombra el distrito. Si estas se ubican en más de un distrito, se nombra la provincia. Y si se ubican en más de una provincia, se nombra el departamento. ¿Cómo quedaría el nombre? Por ejemplo, ante una intervención de creación, se nombraría creación de la red de servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Y así, los otros ejemplos de salud, como mejoramiento de la red de servicios de atención de salud básicos y hospitalarios, en este caso son 2 unidades productoras distintas, del distrito de Echarate, provincia de la Convención, departamento de Cusco. Luego, mejoramiento de la red de servicios de saneamiento rural del departamento de Apurímac. Con esto espero haber servido un poco y resumido los lineamientos. Estoy presta a cualquier consulta por parte de ustedes y aquí terminamos la exposición. Adelante, Vivian. Gracias, Lidia, por la ponencia. Vamos a proceder entonces al bloque de absolución de consultas. En este momento vamos a iniciar con la primera consulta. ¿Cuál es el plazo para realizar las evaluaciones ex post? ¿Desde cuándo? A ver, perdón, voy a repetir la pregunta. ¿Se puede intervenir mediante un PRED cualquier servicio? Adelante, Lidia. Sí, buenas tardes. El servicio que se puede intervenir debe ser determinado en primera instancia por los sectores correspondientes. Si un gobierno local o un gobierno regional ha identificado que se puede intervenir con PRED a través de un diagnóstico preliminar o en PMI, considera que es posible potencialmente intervenir con PRED, puede coordinar y acercarse también al sector para que se pueda establecer esta mesa de trabajo de inicio y que se pueda determinar a través del sector los servicios a intervenir. Siguiente pregunta, Vivian. Gracias, Lidia. Si un PRED no asegura eficiencia en los procesos, ¿es posible intervenir? Adelante, Lidia. La premisa principal para intervenir con un PRED es la búsqueda de la eficiencia. Si no podemos comprobar de manera cualitativa o cuantitativa que existe eficiencia en el proceso, es decir, no he hecho un análisis riguroso de los procesos de producción involucrados en las distintas unidades productoras que quiero intervenir, no es posible hacerlo. La idea de intervenir con PRED es justamente asegurar condiciones de eficiencia y eficacia en la intervención. Siguiente, Vivian. Gracias, Lidia. ¿Un PRED se parece a un programa de inversión? Adelante, Lidia. Como mencioné, un programa de inversión en realidad podría componer
un PRED. Es decir, un PRED va a ser un proyecto de inversión en específico que se formula a partir de un estudio de inversión a nivel de perfil. No se conforma por un conjunto de fichas, no se conforma por un conjunto de IOR. Sin embargo, un programa de inversión, de acuerdo a la finalidad y el objeto de intervención del programa, se conforma por una cartera determinada de proyectos. Entre ellos también podría ser una IOR o incluso un PRED. Siguiente, por favor. Gracias, Lidia. ¿Es posible formular un PRED a través de una ficha técnica? Adelante. Sí, como ya lo mencioné, y es un aspecto que espero que quede claro luego de la capacitación, no podemos formular un PRED a través de una ficha técnica, puesto que el documento técnico para poder dar viabilidad a esta intervención es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Siguiente, por favor, Vivi. Gracias, Lidia. ¿Los PRED son para unidades productoras de un mismo sector o funciona como un mini programa de inversión con unidad productora de diferentes sectores? Adelante. Un PRED funciona de manera independiente a un programa de inversión. Es decir, lo que voy a buscar y lo que voy a analizar cuando intervenga a través de un PRED son los procesos relacionados en las distintas unidades productoras. Cuando intervengo a través de un programa de inversión, lo que se va a buscar son las sinergias que puedan tener distintos servicios en distintas cadenas funcionales. Por tanto, podría intervenir distintas divisiones funcionales dentro de una misma función, pero con servicios que no son similares. La diferencia con el PRED es que el servicio o los servicios a intervenir deben tener características similares para que yo intervenga en una unidad productora y en 2 o 3 unidades productoras a la vez. Siguiente, por favor. Gracias, Lidia. ¿Las unidades productoras tienen un límite de distancia de una unidad productora a las otras unidades productoras? Adelante, Lidia. Es muy buena la pregunta porque cuando vamos al enfoque espacial y enfoque funcional, son condiciones que deben tener las unidades productoras en el ámbito de un territorio. Por tanto, este territorio puede ser visto, como mencioné, a nivel nacional o a nivel, no sé, norte, sur, este, oeste, o a nivel de las condiciones administrativas que rija estas unidades productoras. Por tanto, los límites establecidos de distancia entre cada unidad productora las definirá las características propias de la tipología, las condiciones de demanda del servicio, las condiciones de integración que pueda generar a través de una unidad productora y otra, porque acordémonos que la premisa principal es poder determinar que estas unidades productoras puedan coordinar la intervención de los servicios, no solamente en la ejecución, sino también en el funcionamiento. Gracias, Lidia. ¿Cuál es el monto mínimo de proyectos comprendidos en un PRED? Adelante. No existe un monto mínimo, por tanto, los importes se rigen sobre la normativa Invierte y también sobre este diagnóstico de la complejidad de los proyectos. No existe topes mínimos o máximos para la intervención de proyectos de redes de servicios porque propiamente su naturaleza la dará el diagnóstico realizado y la tipología específica del proyecto. Gracias, Lidia. Agradecemos a nuestra expositora por haber absuelto las preguntas vinculadas a la ponencia. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta pronto.